Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Revisando la carrera de Psicología, nivel 2. Continuamos con la unidad 4 de la asignatura de Estadística. Comencemos. Tema: aplicación del método estadístico en psicología. Contenido. 1.1 Introducción y objetivos. Objetivo: introducción. Definición del problema. Recopilación de la información existente. Clasificación y control de calidad de los datos. Codificación y digitación. Análisis. Presentación. Tema 2. Errores estadísticos comunes. Sesgo. Datos no comparables. Proyección descuidada de tendencias. Muestreo incorrecto. 1.1 Introducción y objetivos. Estadística se define como una rama de las matemáticas que tiene por objeto el estudio de la recolección de datos a través de una técnica llamada encuesta, utilizando un instrumento como el cuestionario. Una vez recolectada la información a través de datos cuantitativos o cualitativos según corresponda, es ordenada mediante técnicas como el diagrama tallo-hoja, forma ascendente o descendente. Con estos datos se realizará un análisis de tendencia central, dispersión, posición, estimación, todo con el objeto de ver cómo se comporta la población ante determinado fenómeno. Posteriormente es presentada a través de gráficos como histogramas, dispersión de puntos, gráficos de sectores, entre otros, para así poder interpretar la información o explicarla a través de los diversos análisis. Las áreas de aplicación de la psicología para fines de estudio se clasifican en 4 grupos. Social: conocer las necesidades, gustos o tendencias de una población. Clínica: permite conocer las características individuales de los pacientes y sus padecimientos para un mejor diagnóstico. Educativa: determina las características y las necesidades de una institución escolar para desarrollar programas que les permita mejorar. Organizacional: conocer las características de los empleados para una mejor toma de decisiones en cuanto a su desempeño o habilidades, etc. Objetivo: analizar los datos estadísticos partiendo de un estudio minucioso con el propósito de presentarlos acorde al contexto. Introducción. La estadística consiste en acumular, organizar, agrupar, reducir, mostrar, examinar, sistematizar y diferenciar los productos numéricos, datos, de observaciones directas o indirectas de fenómenos históricos, así como de la información obtenida a partir de la experimentación, para estar en condiciones de llevar a cabo tanto valoraciones como terminaciones apropiadas, y tomar disposiciones atinadas y honestas. Incorporar gráficamente, facilita la comprensión y permite extraer conclusiones acerca del procedimiento real de la variable. Pero es necesario que el impacto visual de la representación gráfica resuma la investigación, en forma clara, concisa y atractiva. Mediante la representación de distribuciones de frecuencia se logra resolver problemas partiendo de la interpretación y análisis de datos. En este compendio se abordará qué es un problema, cómo se recopilan y clasifican los datos, análisis estadístico y presentación de resultados obtenidos. Subtema 1. Definición del problema. El problema debe expresar una relación entre dos o más variables, o dejar claramente definido el aspecto de la realidad que se va a explorar. El problema de investigación es el inicio o detonador de toda indagación, es lo que desencadena el quehacer científico. Es, al mismo tiempo, su norte y su guía. No hay investigación científica sin problema de investigación. El problema es una dificultad, es lo que se quiere averiguar, explicar o resolver. Subtema 2. Recopilación de la información existente. Se debe focalizar hacia los hallazgos pertinentes y respondiendo a la pregunta de investigación o a la prueba de hipótesis. Los datos deben presentarse en forma específica, sin comentarios ni argumentos. El texto comanda la presentación en forma clara, precisa y concisa. Los resultados se presentan en forma ordenada siguiendo el orden de los objetivos hipótesis. Se inician con los hallazgos más importantes, dejando las asociaciones negativas para el final de la sección, considerando el riesgo relativo y del intervalo de confianza. Se deben utilizar términos estadísticos en su relato: significación, aleatorio, muestra, correlación, regresión, etc.
Las tablas y gráficos deben ser simples, autoexplicativos y autosuficientes, incluyendo datos numéricos. Las tablas y los gráficos complementan el texto y ayudan a una comprensión rápida y exacta de los resultados, clarifican la información, ponen énfasis en los datos más significativos, establecen relaciones y resumen el material de los hallazgos. Las tablas se utilizan cuando los datos tienen resultados exactos y con decimales con encabezamiento de filas y columnas, nunca deben presentarse cortadas. No es necesario la fuente de la tabla ya que es producto del trabajo que se realizó. Los gráficos se usan cuando se quiere mostrar el comportamiento de una variable en un periodo de tiempo, presentando con más claridad que una tabla, una tendencia. Se recomienda la enumeración de las tablas y gráficos para facilitar su consulta. Subtema 3. Clasificación y control de calidad de los datos. Las técnicas de descripción de datos varían según el método utilizado, teniendo a su vez cada método su particularidad dependiendo del tipo de datos y de la cantidad de estos que se pretenda representar. Los métodos utilizados se pueden dividir en 4 grandes grupos: tabulars, semigráficos, gráficos y numéricos. Subtema 4. Codificación y digitación. La codificación es asignar números a las modalidades observadas o registradas de las variables que constituyen la base de datos, así como asignar código, valor numérico, a los valores faltantes, aquellos que no han sido registrados u observados. Ejemplo: si la base de datos incluye la variable sexo, hay que asignar un número a las mujeres y otro a los hombres. Si se trata de variables cuantitativas, hay que definir el número de decimales que van a ser registrados. Los errores en la codificación y tabulación de datos se pueden clasificar en erráticos, son aquellos que se cometen en la manipulación y codificación de la información, y sistemáticos, son los que se seguirían produciéndose en caso de que la encuesta se repitiera en las mismas condiciones. Subtema 5. Análisis. El análisis estadístico es la ciencia de seleccionar, investigar y mostrar grandes sumas de datos para descubrir estándares y preferencias implícitos. Son básicamente de 2 tipos, datos continuos y datos discretos. La información continua es la que no puede ser contada. Por ejemplo, la intensidad de una luz puede medirse, pero no puede contarse. La información discreta es la que puede ser contada. Por ejemplo, se puede contar el número de bombillas. Este análisis permite responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo son mis clientes? ¿Cuáles y cómo son mis clientes más rentables? ¿Dónde viven? ¿Cómo puedo clasificarlos para realizar acciones concretas? ¿Cómo puedo aumentar la satisfacción de mis clientes? ¿Cuál es el área de influencia de mi negocio? ¿Cuántos visitantes tendré el año que viene? ¿Cuánto se gastarán el año que viene? Subtema 6. Presentación. Presentación escrita, se usa con pocos valores, se hace de manera escrita, resaltando la importancia de las informaciones principales. Presentación tabular, representado mediante un conjunto de filas y de columnas, constituye la forma más exacta de presentar las informaciones. Presentación gráfica, es una expresión artística usada para representar un conjunto de datos. Por ejemplo, histograma, polígono de frecuencias, gráfica de barras, gráfica lineal, gráfica circular y la ojiva. Tema 2. Errores estadísticos comunes. Objetivo: identificar los errores estadísticos más comunes en ejercicios a fin de solucionar problemas. Introducción. Los errores estadísticos que usualmente se realizan en la retórica científica son: sesgos, datos no comparables, proyección descuidada de tendencias y muestreo incorrecto, los mismos que se efectúan con el fin de manipular la opinión de las personas y que sean fáciles de interpretar. Por lo que es necesario conocer con claridad sus conceptos para identificarlos y diferenciarlos dentro de una investigación. El objetivo principal es una investigación de modo conceptual de los errores estadísticos continuamente observados, para ayudar a los investigadores a producir resultados estadísticamente correctos en sus futuras investigaciones. Subtema 1. Sesgo. El sesgo muestral es un componente de error formado por la diferencia entre el valor del estadístico y el valor esperado del parámetro poblacional. Los componentes que participan en la generación del sesgo muestral son sesgo por selección y sesgo por estimación.
El sesgo por selección se produce cuando no existe igual probabilidad de selección para todos los elementos de la población. Para evitar la generación de sesgo se utilizan procedimientos de ponderación. Mientras que, el sesgo por estimación se genera cuando se utiliza un estimador inapropiado para estimar el parámetro poblacional. En particular, cuando el valor de la esperanza matemática del estadístico es distinto al valor del parámetro poblacional. Los errores de selección pueden ser originados por el mismo investigador o ser el resultado de relaciones complejas en la población en estudio que pueden no ser evidentes para el investigador y pasar desapercibidas. En este contexto, una posible fuente de sesgo de selección puede ser cualquier factor que influya sobre la posibilidad de los sujetos seleccionados de participar o permanecer en el estudio y que, además, esté relacionado con la exposición o con el evento en estudio. El sesgo de información se refiere a los errores que se introducen durante la medición de la exposición, de los eventos u otras covariables en la población en estudio, que se presentan de manera diferencial entre los grupos que se comparan, y que ocasionan una conclusión errónea respecto de la hipótesis que se investiga. Una posible fuente de sesgo de medición puede ser cualquier factor que influya de manera diferencial sobre la calidad de las mediciones que se realizan en los grupos expuesto y no expuesto en el contexto de los estudios de cohorte o entre los casos y controles en el contexto de los estudios de casos y controles. El sesgo de confusión puede resultar en una sobre- o subestimación de la asociación real. Existe sesgo de confusión cuando observamos una asociación no causal entre la exposición y el evento en estudio o cuando no observamos una asociación real entre la exposición y el evento en estudio por la acción de una tercera variable que no es controlada. Esta, S, variable, S, se denomina, N, factor, S, de confusión o confuse, S. Los resultados de un estudio estarán confundidos cuando los resultados obtenidos en la población en estudio apoyan una conclusión falsa o espuria sobre la hipótesis en evaluación, debido a la influencia de otras variables, que no fueron controladas adecuadamente ya sea durante la fase de diseño o de análisis. Es el error humano, intencional o no intencional que se comete al ejecutar el muestreo y que generalmente es sistemático. Este error se minimiza a través de programas de entrenamiento, capacitación y motivación de inspectores y recolectores de información estadística. Asimetría o sesgo. La asimetría informa si los extremos de las curvas, colas, asociadas a los datos son más alargados hacia alguno de los lados. Se calcula según la siguiente expresión. Asimetría positiva. La asimetría positiva consiste en si los datos presentan una mayor dispersión en sus valores altos, la curva estará estirada hacia la parte derecha de la distribución. Asimetría negativa. La asimetría negativa consiste en si la dispersión es mayor en los valores bajos, la curva estará estirada hacia la parte izquierda de la distribución. Cálculo del coeficiente de asimetría para datos no agrupados. La fórmula utilizada para el cálculo del coeficiente de simetría en datos no agrupados es la siguiente. El valor del coeficiente de asimetría se lo puede interpretar de las siguientes maneras. A. Si es que I0 entonces la distribución es sesgada a la derecha. B. Si es que I0 entonces la distribución es sesgada a la izquierda. C. Si es que I igual a 0 entonces la distribución puede ser sesgada o no. Ejemplo. La dirección de la carrera de psicología está interesada en estudiar el comportamiento de la reprobación de materias por nivel de los estudiantes de dicha carrera. Para ello se toma una muestra de estudiantes de tercer nivel, grupo 1, y otra muestra de estudiantes de 5 tu nivel, grupo 2, y se registra el número de materias que han reprobado los estudiantes en el último año. Los resultados se registran a continuación. Cálculo del coeficiente de asimetría para datos agrupados. La fórmula utilizada para el cálculo del coeficiente de asimetría en datos agrupados es la siguiente. El valor del coeficiente de asimetría se lo puede interpretar también de las siguientes maneras. A. 0,0 es simétrica. B. De 0,01 a 0,10 es ligeramente sesgada. C. De 0,11 a 0,30 es moderadamente sesgada. D. De 0,31 a 1 es marcadamente sesgada.
Ejemplo. Los resultados de un test de personalidad realizados a un conjunto de 20 trabajadores de una compañía se muestran a continuación. Interpretación. Como el valor del coeficiente de asimetría es 0, entonces la asimetría es sesgada hacia la izquierda, y también como el valor es 1,25 en cantidad es marcadamente sesgada. Entonces el coeficiente de asimetría G2 igual a -1,25 es marcadamente sesgada hacia la izquierda. Subtema 2. Datos no comparable. El establecer comparaciones es una de las partes más importantes del análisis estadístico, pero es extremadamente importante que tales comparaciones se hagan entre datos que sean comparables. Subtema 3. Proyección descuidada de tendencias. La proyección es un pronóstico de diversas variables económicas que parten de un análisis macroeconómico en base a la información estadística del sector real, fiscal, balanza de pagos e internacional, pero cuando no se le presta el interés y atención al estudio estadístico de mecanismos sociales, MODA, que se encarga de controlar las elecciones que las personas llevan a cabo, la investigación no refleja datos reales sino subjetivos. Subtema 4. Muestreo incorrecto. En la mayoría de los estudios sucede que el volumen de información disponible es tan inmenso que se hace necesario estudiar muestras, para derivar conclusiones acerca de la población a la que pertenece la muestra. Si la muestra se selecciona correctamente, tendrá básicamente las mismas propiedades que la población de la cual fue extraída, pero si el muestreo es incorrecto, entonces puede suceder que los resultados no signifiquen nada. Gracias por llegar hasta aquí. Ayúdanos a crecer interactuando con nuestro contenido, me gusta, comentarios, compartir. Hasta el próximo vídeo.